El PRM despertó sin querer el último aluvión de esperanza que le quedaba a la sociedad dominicana. Ellos establecieron que la corrupción, que la impunidad, que la falta de transparencia era lo que tenía este pueblo dañado. Que cuando tú escuchas el himno del PRM, hacia donde empuja y señala es hacia la transparencia. Justamente cuando otros colegas estaban haciendo las indagatorias de los gastos que se hacían en el Ministerio de Interior, se cae el hecho de que en medio de la lucha por la transparencia, cuando se comiencen a analizar procesos, entonces de repente los procesos desaparezcan. Que el Estado, bajo muchísimas modalidades, se ha convertido en una verdadera estructura para estafar a los dominicanos. El Estado tiene unos terrenos en la avenida República de Colombia, que el Banco Central se inventa vendérselos a vaca muerta cuando las prácticas de él no están muy transparentes. Entonces él se enoja, él le molesta. Cuando se nombró a Farideh Raful en el Ministerio de Interior, eso causó una gran sorpresa. Se decía, recuerdo yo, que ese cargo iba destinado a Guido Gómez Mazara. Incluso en su momento, él mismo como que dejó caer eso. Finalmente lo mandaron a Indotel. Pero bueno, ahora, no solo se trata de un civil, sino de una fémina que tiene que lidiar con no solo el jefe de la policía, tiene también que lidiar con el director de migración y otros funcionarios. La lleva muy pesada Farideh Raful. Pero el hecho de que la lleve pesada no es excusa a priori para que la misma se programe para fallar. Reconocemos que es un tema difícil. Sabemos que los generales no la iban a recibir de brazos abiertos, pero en pocos meses son varios los temas en torno a la figura de la ministra Farideh Raful, a quienes ya hay algunos que le apodan la faraona. Otniel Ramírez. Bueno, un placer conversar contigo, Aneudi, y con toda tu teleaudiencia, privilegio. Mira, el gran problema de los seres humanos, no de Farideh, de los seres humanos en general, dice papá, es que la lengua es el castigo del cuerpo. Y te lo digo porque los seres humanos nos equivocamos, pero lógicamente siempre nos miden por las cosas que decimos. El PRM, cuando estaba en campaña, dijo muchas cosas. Y yo siempre he dicho que el PRM despertó sin querer el último aluvión de esperanza que le quedaba a la sociedad dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que ellos establecieron que la corrupción, que la impunidad, que la falta de transparencia era lo que tenía este pueblo dañado. Y que ellos venían con un nuevo librito. Tanto es así que cuando tú escuchas el himno del PRM, hacia donde empuja y señala es hacia la transparencia, hacia la lucha contra la corrupción, hacia la lucha contra la impunidad. Ese es el discurso fundamental. Y debo decirte que una de las personas que encarnó ese discurso fue precisamente Farideh. Farideh, que debo decir que no tengo nada en términos personales con ella, sin embargo, nosotros estamos evaluando al político que no terminó su carrera, sino que aspira a ir más allá. Y en el proceso del año 2020, 2019, 2018, que ella era diputada en el Congreso, su discurso era muy aguerrido. ¡Ay del que cayera en esa lengua viperina! Y yo recuerdo las veces que en el Congreso ella levantó su voz, primero contra los empréstitos, contra los préstamos, diciendo que el PLD iba a empeñar las futuras generaciones, que el PLD esto, y yo estaba de acuerdo, que había que detener el endeudamiento, y muchos dominicanos entendían que sí. Pero también ella en segundo plano, Aneudi, amigos que nos ven a esta hora, hablaba fuertemente acerca de la corrupción, del dinero que se había perdido, y también era un tema que le molestaba a la ciudadanía. ¿Por qué?
pues nosotros no tenemos suficientes calles asfaltadas. Tú nada más tienes que salir a la ciudad o fuera de la ciudad para que te des cuenta del desastre. Los hospitales, ni se diga. Sí, pero la seguridad. Tenemos que ser objetivos. Eso no solo podemos cargar directamente al PRM, porque el tema de las calles con hoyos, desde que tengo uso de razón, estamos en esas. También se lo tenemos que cargar porque ellos son los que administran el país. Bueno, pero no, yo dije no solamente cargar, a ellos, no solamente a ellos. Pero ellos son los que gobiernan. Yo no puedo ahora venir a achacarle al PLD. ¿Sabes por qué? Porque el PLD duró hace 4 años que salió al poder. O en 4 años tú tienes que mostrarme ya algunas soluciones, no todas, porque no estamos hablando de magia. Ahora, no me venga con el mismo discurso de oposición, porque ya tú no eres oposición. Y mira qué pasó en el caso de la señora ministra de Interior y Policía. Te empecé diciendo acerca de los préstamos. En el año 2020 es electa como senadora del distrito. Qué casualidad. Yo no sé si el gobierno, para fuñirla, la nombra presidenta de la Comisión de Hacienda, presidenta de la comisión que aprueba los préstamos. Si el gobierno ha tomado 42 mil millones de dólares prestados, tiene la firma de Faride. Porque quien incluía en el Senado el conocimiento y hacía toda la estructura, el andamiaje para que se aprobaran esos préstamos era esa señora. Por lo tanto, ya en el primer caso que te mencioné, el tema del discurso de los préstamos se quemó. Ahora bien, esta semana aconteció algo que a mí me llamó la atención con el segundo punto, el tema de la transparencia. Yo siempre digo que la promesa principal de este gobierno es la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Luis puede no hacer nada de eso, no tapar los hoyos, no bajar la comida. Ahora, tiene que luchar contra la corrupción y la impunidad. Ese es su discurso central. Esta semana, el Ministerio de Interior y Policía ha estado en el ojo del huracán por 2 razones. Número 1, por lo que aconteció en la policía, 1 millón de balas desaparecidas que se perdieron. Mucha gente ha alegado que tanto la señora ministra como el señor director de la policía tienen que renunciar, no porque ellos estén involucrados, sino porque en la vida tú te haces culpable por comisión o por omisión, o por hacer tu trabajo o por ser cómplice, o sea, por no hacer tu trabajo por ser cómplice. Vamos a asumir que ellos son inocentes y que no son cómplices. ¿Quién tú dices que tienen que renunciar? O el jefe de la policía y la ministra de Interior. Estamos hablando de 1 millón de balas que desaparecieron. Y la acusación ahora es a un coronel, a un capitán, a un civil. Y mucha gente ha lucubrado de esos temas. Pero bien, ese ha sido un escándalo que en la semana ha golpeado tanto la gestión de Faride como la gestión del actual director de la policía. Porque desde hace 2 semanas se estaban pidiendo los nombres de los involucrados en ese expediente. No se dieron, ahora el Ministerio Público aparecieron los nombres. Pero más que eso, el miércoles pasado, nosotros comenzamos a observar el portal de compras y contrataciones del Ministerio de Interior y Policía. ¿Quiénes son nosotros? Tú. Mi equipo, el equipo que trabaja conmigo. Yeah. Y nos dimos cuenta de que la señora ministra de Interior, a propósito de que el gobierno está involucrado en el discurso de que hay que ser austero, que hay que ahorrar, y de que necesitábamos una reforma fiscal porque el país no tenía dinero. Sin embargo, yo siempre he dicho que el primero que tenía que tener un comportamiento idóneo con el tema del gasto era el gobierno. O sea, tú no me puedes poner impuestos como clase media, como rico, como pobre, si tú tienes una francachela con los recursos del Estado. Bien. El caso es que cuando entramos en el portal de compras, nos damos cuenta de varios procesos que se llevaban desde el Ministerio de Interior y Policía. ¿Para qué? Nada más y nada menos que para hacer eventos, para la realización de eventos, para la ministra hablar con la comunidad en el este, en el noreste, en el barrio que sí o qué, toda esa vaina. Pero nos llama la atención de los montos. Cada proceso, cada actividad costaba entre 1.700.000 y 1.600.000 el montaje. Y nosotros hacemos la denuncia diciendo, pero ¿cómo tú me vas a decir que tú estás hablando de austeridad y el día 10, el día 11, el día 12, el día 13, tú te estás gastando tanto dinero casi diario o varias veces en la semana para montar eventos, para hablar con la comunidad de qué? Lo primero es determinar si esos eventos
por lo menos se realizaron. Bueno, cuando hicimos la denuncia, lo primero que pasa es lo que vimos en los medios de comunicación, que él agarra 4 y hace millonario. 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, hace el quemadito. El anotadón puede hacerte rico. Se agarró 2. Y se agarró 3. 50.000. Y si yo agarro los 4. 25 millones. ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque él agarra 4. Sí. El anotadón Combinando 3 numeritos. hace el quemadito mayor. Y de lotedón. que se cae el portal de compra y contrataciones. Justamente el día después de que hacemos la denuncia de lo que ha sucedido con el tema de las actividades, se cae el portal de compras. Y ayer, o antes de ayer, el señor director de compras y contrataciones, el fementido, el señor Carlos Pimentel, dice que estaba en mantenimiento. Justamente cuando otros colegas estaban haciendo las indagatorias de los gastos que se hacían en el Ministerio de Interior, se cae. Y yo digo que es muy asintomático el hecho de que en medio de la lucha por la transparencia, cuando se comiencen a analizar procesos, entonces de repente los procesos desaparezcan. ¿Es la ministra de Interior corrupta? No, yo no creo que sea corrupta. No tengo razones para pensarlo. ¿Es falta de transparencia? Quizás. ¿Por qué te lo digo? Ahora voy a la segunda parte. Cuando nos detuvimos a analizar los procesos, aquí tengo algunos de hecho, para que se lo coloques a tu audiencia, nos dimos cuenta de lo siguiente. Ok, tú por alguna razón se te cayeron los procesos. Mira lo siguiente, por ejemplo, el proceso, aquí tengo la numeración y todo, para que se lo presentes a la teleaudiencia. El proceso MIP DAF CM 2024-0251. Dice el proceso, descripción, contratación de gestión de eventos para el diálogo por la convivencia social bajo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la reforma de la policía. ¿Está bien? Hasta ahí está bien. Una convocatoria para conversar con la comunidad del tema de la policía, de la reforma, todo eso. Se iba a montar ese evento en la cantidad de 1.664.957 pesos, ¿verdad que sí? Casi 1.700.000 pesos. Pero cuando vamos a la razón social de la empresa que hace el evento, ¿qué dice la empresa? Agencia de Viajes Milena Tours. Y yo te pregunto, y por eso me cuestiono el hecho de que haya desaparecido, de que se haya pagado, de que esté en mantenimiento, de que se haya dañado el portal de compras. Una empresa de agencias o de venta de boletos aéreos construye eventos. O sea, tú no cuestionas tanto el monto. Lo cuestiono también. Igual, porque si tú me estás hablando de austeridad, no me digas que tú vas a tener una francachela en hacer actividades. Es lo mismo de la señora Ortiz Bosch, que en medio de la discusión de la reforma, fue al este y se fututeó 57 millones de pesos en un hotel, de que hablando de transparencia. Espérate. Hoy, ¿por qué tú no lo hiciste en el Centro de Convenciones de Cancillería? Y le dijiste al director de los comedores económicos que te proveyera la comida esos 3 días. ¿No era más cómodo eso? El Estado no se ahorraba un dinero. Entonces, tú me estás diciendo una cosa y por el otro lado estás haciendo otra. Eso es la misma discusión que hay con ¿qué? Con el tema de los alquileres. Esta semana, el presidente del Indotel destapa un escándalo con el tema del alquiler del edificio del Indotel. El Estado se ha gastado 28, 30 millones de dólares cuando pudo haber construido un edificio. ¿Qué uno presume? Yo soy libre de pensar lo que me dé mi voluntad. ¿Qué yo puedo presumir? Pero alguna comisión o algún negocio tiene que haber detrás de eso. ¿Y por qué ahora la modalidad del funcionariato es alquilar? ¿Por qué? O sea, yo que vengo de barrio, yo no sé tú que eres aristócrata, pero yo que vengo de barrio, que nací en un barrio, en los barrios había una figura que se llamaba el corredor de casa. ¿Qué era el corredor de casa? El que le buscaba casa a la gente para alquiler.
Entonces, oye, ¿cómo era el negocio del tipo? El tipo te decía 3 depósitos más 1. 3 depósitos o 3 meses del valor del depósito o del mes de la casa, más un depósito que le tocaba a él. Esa era su comisión. Ese era su trabajo. Entonces yo digo, ¿cómo es que nosotros estamos hablando de que necesitamos tener un Estado mucho más eficiente, que cuide mucho más el dinero, pero ahora los funcionarios se han destapado con alquilar caro y sin investigar los alquileres? Y mucho, señores, el Estado Dominicano tiene muchas instituciones que construyen obras públicas, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, la Comisión Presidencial de Apoyo Provincial. Tiene 4 o 5 instituciones que su único fin es construir. ¿Y por qué el Estado, que es el dueño de los terrenos, que tiene las facilidades de dar los permisos y que hace todo, por qué alquila? Entonces se parece mucho al tema de la gestión de eventos. Al observar lo que pasa en el Ministerio de Interior y Policía, uno se da cuenta de que parece ser que eso es una nueva modalidad de buscar algún tipo de comisión. Yo te mencioné ese evento, te mencioné esa empresa, pero cada uno de los procesos que yo vi varios procesos. ¿Siguen siendo con Milena? Con esa misma agencia de viajes. Ya te mencioné otro. Aquí en el MIP DAF 2004-096, ese otro proceso, dice contratación para los servicios, gestión de eventos para encuentros que sostendrá el ministerio con personalidad de la zona este. ¿Verdad que sí? Agencia de Viajes Milena la organiza. Ese es de 466.382. Hay otro que tengo de 1.360.000. O sea, hay otro que tengo de 466.382. O sea, señores, de lo que estamos hablando es que el Estado, bajo muchísimas modalidades, se ha convertido en una verdadera estructura para estafar a los dominicanos. Tú no me puedes decir que tú eres un funcionario que anda buscando ahorrarle dinero al Estado, que tú tienes la finalidad de ser transparente y cuando comienzan a sacarte e investigar cosas, de repente se desaparezca la información. El discurso y la práctica tienen que ir de la mano. Yo me he preguntado, por ejemplo, durante 4 años he sido coherente, eso ha tenido un costo, pero no importa, yo quiero seguir pensando como me da la gana. El Estado Dominicano alquiló, a propósito de los alquileres, en la gestión del exministro Chu Vázquez, una escuela para entrenamiento policial en Río San Juan, en Nagua, por allá. 400 millones de pesos. Alquiló. Y yo desde que escuché eso, a mí como que me dio molestia en el oído. Ahora te explico por qué. El Estado tiene unos terrenos en la avenida República de Colombia que se llama el Canódromo El Coco. Sí. Esos terrenos que fueron recibidos por el Estado como parte del pago, producto de la quiebra de los bancos, particularmente del Banco Universal en el año 86, de Leonel Almonte y todo eso, eso es del Estado. El Estado, a través del Banco Central, estaba vendiendo esos terrenos. Y yo siempre he dicho, pero más que venderlo, si es tuyo, ¿qué tú tienes que hacer? Vamos a adecuarlo para lo que tú quieras, para construir una zona de edificios gubernamentales. Vamos a adecuarlo para hacer un centro de entrenamiento policial con casas, apartamentos, cancha, con todo. Vamos a hacer algo con eso. Pero ¿qué resulta con esos terrenos? Que el Banco Central se inventa vendérselos a vaca muerta al actual ministro de la Vivienda, el señor Carlos Bonilla. Dice el señor dueño del Banco Central que se lo vendió bien, se lo vendió 298 millones de pesos. Yo hice mi tarea. Déjame ir a Catastro. Catastro es la institución del Estado Dominicano que le pone precio a todos los terrenos. ¿Cuánto cuestan los terrenos del Canódromo? Dice Catastro, 1.100 millones de pesos. Mientras se lo venden al ministro de la Vivienda en 298 millones,
los terrenos valen 1.100 millones de pesos. 2, junto con unos amigos nos gastamos unos chelitos, Neudi. Mira, tú no puedes hacer una evaluación de cuánto vale ese terreno. 4.000 millones de pesos en el sector privado. Mira la cosa, en el sector público vale 1.100 millones y en el sector privado 4.000 millones. ¿Qué pasó al final? Se lo dan 298 millones y prácticamente se lo dan fiado. Pero el Estado, ante esa locura, le entrega al mismo señor Bonilla la construcción del nuevo canódromo. O sea, la empresa privada de él es la dueña del viejo canódromo y al mismo tiempo le está haciendo el nuevo canódromo por un costo de 500 millones de pesos. ¿Tú crees que el dominicano lo pueden coger de tonto útil, para no decirte de pendejo, hablándole de que alquilaron una escuela de formación en Río San Juan cuando tenía terrenos, recursos, permisos, todo para hacer su escuela de entrenamiento policial aquí mismo en la ciudad? Pero la empresa que va a hacer el nuevo canódromo, se sabe, se hizo licitación, ganó, ¿cuál es? Eso te lo voy a dejar para otro programa. Lo que sí te Porque puedo me decir me intriga esa, yo no sé si decir, eso no es una triangulación, eso es una tautología, porque todo gira en torno al mismo señor Bonilla. Exacto, entonces... Lo que sí te puedo decir es que parece ser que a nadie en este país le interesa lo que pase con los bienes públicos. Mientras nosotros aquí tomamos dinero hasta para construir una letrina, le estamos regalando los bienes públicos a una persona que se supone que la ley prohíbe, que la ley estipula que él no puede hacer eso. Y volvemos a lo que hablamos en el principio. ¿Qué yo te decía? El castigo del cuerpo, ¿qué es? La lengua. Y los que eran de la Marcha Verde, que hoy están en el gobierno, como por ejemplo el director de compras y contrataciones, ¿no era eso lo que le voceaba a los PLDistas? Y yo estoy de acuerdo que se lo voceara. Ahora, tú tienes que tener la misma actitud, el mismo comportamiento que tú tenías con el pasado. ¿Por qué al día de hoy? Y yo voy a usar una analogía que usaba precisamente el señor presidente de Indotel, que hacía la denuncia del alquiler del edificio. Guido decía que el dueño de ese edificio parece que había hecho un pacto con el diablo, ¿verdad que sí? Porque nadie lo atacaba, el contrato. Yo te pregunto, ¿y con quién hizo el pacto Bartolomeo? Que no lo han quitado, que no ha pasado nada. Sí, pero y yo que quiero, tranquilo. explícame algo con el Bartolomé. Explica, a ver, vamos a ver. Yo quiero entender. Yo no conozco a ese elemento. Al Nunca señor en mi vida Bartolomé lo he visto, no me interesa. Ahora bien, yo voy a usar mi razonamiento. ¿Cuál es la queja en específico en torno a ese tema? Te lo pregunto porque hay un alquiler de promedio, perfecto, pero ese alquiler se le está pagando a una fiduciaria que es de Banreservas, que es un banco que aunque opera en el sector privado, es el Banco del Estado. Entonces, si me hablan, por ejemplo, de corrupción, quiero que me digan cómo se manejó esa corrupción, porque como que me puse bruto imaginando al Banco de Reserva, que es el Banco del Estado, pagándole una comisión a Bartolomé o a un testaferro de él. Mira, yo pienso que... Por algo, que cuando se reciba el pago, que sepamos nosotros, al no ser una entidad privada en donde a los ejecutivos se le premia en metálico por el cierre de una transacción, uno imagina que en Banreserva no es así. Mira, yo creo que el problema de Bartolomeo no es ni siquiera Banreservas, para serte honesto. Ilústrame. Mira, Bartolomeo tiene muchos problemas que empezaron desde aquel famoso contrato de 100 millones de pesos que nunca se explicó, dado al hijo de una comunicadora. Ah, bueno. Okay. Yo pienso que el problema de Bartolomeo es un cúmulo de problemas. Ahí hay uno, continúa. Segundo, las prácticas que se han dado a través de la OCTIC. Él nos enviaba una carta al medio donde estamos, diciéndonos, explicándonos, por ejemplo, el alquiler de... ¿Tú puedes nombrar ese medio, tranquilo? Sí, pero está bien, ese medio amigo de nosotros. Claro, pero tranquilo. Él mandaba una carta con respecto a lo que ha sucedido con el alquiler de la zona de Villamella, de la oficina de la óptica en Villamella.
nosotros decíamos, este señor se gastó casi 400 millones de pesos en alquiler de un local en Villamella. Pero ¿qué local en Villamella vale todo eso? Pues resulta que él envió una carta y dice que no son 400, que son 350. 300 de alquiler, 50 de mantenimiento. Hermano, pero ¿cómo es que el Estado Dominicano, cuánto terreno hay en Villamella? ¿Cuánto terreno hay? ¿Cómo a ti no te llama la atención que el Estado gaste en una plaza? Pero eso, En sí esa se le, zona. eso sí se le pagó al sector privado. Claro, claro. Igual que todos los alquileres. Pero, y el de, espérate, porque el de la fiduciaria Banreserva, eso es al sector estatal, como quien dice, que se le está pagando. Bueno, excelente que lo haya hecho al sector estatal. ¿Y qué tú me dices del sector público? Del sector privado. Okay. Estamos hablando, por ejemplo, para que entendamos la ecuación. No, pero recuerda que el boom se armó por el último, que tiene que ver con el pago a la fiduciaria de Banreservas. Yo creo que el Reservas. el boom se armó por un cúmulo de cosas. Y te he ido enumerando algunas. Por ejemplo, el local de Sanvil, que alquila el señor Bartolomeo, él se gasta 36 millones en alquiler. Está bien hasta ahí, ¿verdad? Pero se gasta 58 supuestamente remodelando el local. ¿Qué te parece? Mira, a mí, espera, amén del elemento por donde puede culminar esto, pienso que indudablemente hay un factor que tiene que ver con el sentido de propiedad. Me explico. Son bienes del Estado, no son bienes míos. Yo voy a invertir como individuo un gran dinero para remodelar algo que es mío. Pero, y tiene sentido, pero cuando se trata de algo que no es tuyo y que tú no te lo vas a llevar. Y que tú tienes la opción mejor de agarrar un solar y construir pero algo lo que 20 digo, veces por eso, mejor. pero Opniel, por eso es que no lo hacen, porque no es de ellos, porque no se lo van a llevar. Como es público, les importa un bledo no comprarlo y mantenerlo en alquiler, porque no hay un premio individual en metálico hacia él. Premio, digo, en el sentido de propiedad. O sea, el hecho de que él compre eso para ese organismo no significa que a él cuando se vaya algo le va a tocar de eso. Por eso le importa un bledo seguir alquilándolo. Mira, o sea, el aspecto económico que opera en el elemento que está gestionando con dinero que no trabajó, con dinero que no es de él. Mira, todo el si fuera su dinero, él procuraría comprarlo para quedárselo. Pero como es el dinero del contribuyente, no le duele seguir pagando esa alta cuota, independientemente del otro que se desprenda de eso. Mira, yo ni sé realmente la motivación final, para serte honesto. Porque hay cosas que son hasta de lógica. Yo siempre escuché a los viejos de uno que siendo muy pobres y no estudiados, se afanaban por tratar de buscar la forma de hacer su casita, como sea, poco a poco. Ahora yo veo que estamos involucionando, porque una persona que es un gerente de los recursos de todos los dominicanos, en vez de cuidarlos, protegerlos, ahorrarlos, como dice el presidente, que él les rinde los chelitos, de que les rindan los chelitos, estos tigres le están dando para adelante. Interesante eso último que has dicho. ¿Significa eso que dijiste que tú sientes como que hay una diferencia entre la manera en la cual el propio presidente maneja los recursos del Estado y de cómo lo están manejando algunos funcionarios? Claro que sí, hay una diferencia evidente. O sea, estamos hablando de que el cuidado que el presidente dice que se debe tener en los recursos del Estado no es el que los funcionarios piensan que se le debe tener. No todos, pero algunos. Y es interesante que los que más crisis le han creado en los últimos días al presidente precisamente tengan que ver con aquellos que llegaron no del ala política, para que tú veas, sino de la sociedad civil. Esas personas que protestaron, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que un joven le vociferó al expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, le vociferó ladrón. Y Camacho lo sometió a la justicia. Y Bartolomeo, en ese momento de la Marcha Verde, hizo un video
diciendo que era verdad que era ladrón, y esto y lo otro y qué sé yo cuánto. Ahora, cuando las prácticas de él no están muy transparentes, entonces él se enoja, él le molesta. No, la gente lo que está haciendo es juzgándolos a todos ellos con la misma vara que ellos juzgaban, lo que ellos decían, lo que ellos señalaban. ¿Qué sucede? Aquí hay un síndrome lamentable, el síndrome de Ubris, y es que los funcionarios públicos entienden que después que se montan ahí, nadie los puede cuestionar y están por encima del bien y del mal. ¿Qué es un servidor público? Una persona que maneja recursos públicos. El jefe de los funcionarios es usted, el que nos está mirando ahora, porque usted es el que aporta el dinero que ellos administran. Pero ¿qué pasa? Que hay una cultura tan distinta, tan contraria y tan extraña, que los funcionarios públicos, ¿cómo andan? Con 10 seguridad, con 20 gente, que nadie se le pueda acercar. Lejos de ser un funcionario público, es una persona que se priva de que se le acerquen. Entonces es una demostración de que la sociedad dominicana está totalmente desvirtuada en ese tema. Tú y yo hablábamos fuera del aire, tengo que mencionarlo, de un funcionario del PLD que yo te decía en una ocasión que yo lo iba a entrevistar en el programa y el tipo llegó siendo director de DGI cogiendo carro público. Y a mí me impresionó. ¿Y este tipo? Y le digo, ¿y qué pasó? No, que iba a llegar tal y cogió un carro público. Punto. O sea, a veces la deshumanización de los que manejan recursos públicos los lleva a que hagan todo ese tipo de cosas que estamos viendo porque entienden que están por encima del contribuyente, del que le da los recursos. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que el discurso por el que el gobierno llegó, el discurso que atacó al PLD, que repito, yo estaba de acuerdo, sí. Lo que pasa es que ¿Con qué estabas de acuerdo? Con el discurso contra la corrupción. Lo que pasa es que eso no es un discurso de temporada ni contra un partido, es un discurso contra el sistema, sea empresario, sea de la sociedad civil, sea periodista, sea quien sea. Porque muchas veces centralizamos el discurso en quiénes, en los políticos. Todos los políticos son ladrones, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Qué sucede? Ese discurso se ha formado a propósito de que sociedad civil, una parte de la sociedad civil y una parte de empresarios, que ellos vieron la posibilidad de resolver su problema y de no tener que entregarle dinero a los políticos, se montaron ellos en el tren. Te hablo rápido, en este gobierno, ¿quién comenzó como ministro de la presidencia? Un empresario. Y cuando ese lo quitaron, ¿quién lo sustituyó? Otro empresario. ¿Quién es el ministro de Energía y Minas? Un empresario. ¿Quién es el director de compra? Un miembro de la sociedad civil. ¿Quién es el director de la OCDE? Un miembro de la sociedad civil. ¿Quién es el ministro de Economía y Planificación? Un miembro de la sociedad civil. ¿Tú estás entendiendo? O sea, fueron sacando, empujando a los políticos bajo el discurso de que todos los políticos eran corruptos. Eso es mentira. Y los resultados de los últimos años, de lo que hemos visto en la praxis, nos da la razón de que no es cierto. Ahora, ¿qué está pasando? La clase política en este proceso de deshumanización no ha entendido que los partidos políticos están en peligro. ¿Por qué? Porque hay una campaña sistemática de descrédito para que llegue cualquiera. Ahora le dicen outsider. Outsider. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Quién acaba de ganar la presidencia? Donald Trump, una persona que aunque pertenece al Partido Republicano, ¿qué es? Un empresario. ¿Qué pasó en Colombia? Petro, un tipo que en términos generales nadie pensaría que iba a llegar a la presidencia, llegó. En Chile, un muchachito de 36 años que tiraba piedra llamado Gabriel Boric, el presidente. O sea, ¿qué estamos viendo en toda la Hispanoamérica y en los Estados Unidos y más allá? En Francia, Emmanuel Macron, con un movimiento llamado Movimiento en Marcha, no con un partido político, ganó las elecciones y se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque la campaña que ha habido en contra de los partidos políticos, que es el fundamento de la democracia, ha surtido efecto. En República Dominicana, el proceso pasado del año 2020, yo vi algo que me llamó la atención. Un candidato sin partido, sin ideología, pero con un discurso radical,
en las encuestas marcaba 8.8. Estoy hablando de Ramfi Trujillo. 2020 fue eso. 2020. Y en el año 2024, un candidato con un discurso solo de que hay que meter preso a los políticos, sacó casi un 2%. Roque para allá. ¿Qué te quiere decir eso? Que el discurso que sociedad civil y una parte del empresariado que quiere adueñarse ha surtido sus efectos. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Yo digo que la denuncia ciudadana no solo puede ser contra un partido. Yo odio cuando, por ejemplo, en la noche llaman gente a mi programa de televisión y comienzan a... No, porque esto es por el PRM. Es que eso es el mismo PRD. Ah, no, que eso es contra el PLD. No, no, no. La denuncia tiene que ser contra el sistema. Contra el sistema quiere decir contra las personas. Porque en una casa, en una empresa, en una iglesia, no todos son iguales. Hay personas que tienen buenas actitudes, hay otras que no. Por ejemplo, yo leí un libro, lo he citado en los últimos días, se llama Mis últimas conversaciones. Es una especie de autobiografía de Benedicto XVI. Él conversa con un periodista llamado Peter y le va contando cosas de sus vivencias. Y llegan al punto de por qué Benedicto XVI renunció a ser papa. Nadie quiere renunciar a eso. Ese es el papaupa de la matica, como dicen. Y él explica que muchas veces él oraba, pero la cantidad de pecados que bajaban era como si bajara un río y él sentía que sus oraciones no llegaban. Y él dice ahí que existían personas malas que ¿qué hacían? Dañaban las acciones de los buenos. Eso mismo sucede en la política. Las acciones de 2 o 3 que ciertamente han reñido con la ley ha dañado el sistema político. Y una sociedad donde lamentablemente más de un 60% no puede descifrar bien cuáles son las ideas que tiene que seguir, cualquiera lo maneja, entonces cree ese discurso. O sea, nosotros hemos visto que cada día los procesos electorales se van degenerando más. ¿Qué pasó ahora? Sin cemento, varilla, esto, lo otro, que siempre lo han dado, pero se le agregó un elemento. Hay centros de votación donde hubo sustancias prohibidas. Yo vi personas... Eso pasó en verdad. Sí, yo vi personas en mi natal Barahona vender su voto a 50 pesos. Y yo, te lo digo con sinceridad, yo venía manejando hacia acá y a mí se me salían las lágrimas porque yo decía, ¿qué puede comprar una persona con 50 pesos? O sea, tú me podrías decir, pero igual, ¿qué puede comprar una persona con 500 pesos? Con un picapollo, con una jumbo, como dicen. Eso es una evidencia de que nosotros tenemos que reestructurar el sistema político, porque aquí las denuncias han sustituido las ideas. ¿Y qué hace la gente? En el proceso de campaña denuncia que tú eres un ladrón. Pero cuando ellos vienen, ¿qué hacen? Peor que tú. Entonces, ¿de qué vale tus denuncias? ¿De qué me sirven si tú al final vas con lo mismo? Nadie pensaba que la gente de la Marcha Verde, que más bien era un club de empleos, después de denunciar tantas cosas, entonces justamente iban a ser igual o peor que lo que ellos ya denunciaron. Para cerrar, no sé si te has percatado de que el nombre Marcha Verde les cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Bueno. Se la comió un burro. No. Bueno, ¿cuál es el aspiracional de la clase media? Los dólares. Sí. El verde de los dólares. Bueno. ¿Tú crees que el dinero que esos elementos han aglutinado hasta ahora lo están guardando en pesos? ¿Tú crees que lo guardan en pesos? Lo que sí te puedo decir es que la Marcha Verde de verde se ha podrido. Bueno. Omniel Ramírez acá en Impolíticamente Correcto, largo y tendido. Entonces, en conclusión, Faride le va a dañar el gobierno al presidente. Bueno, yo creo que el gobierno ya está dañado. Suscríbanse, los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido
Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.